Hola, mi nombre es Brian, gracias por estar en nuestro canal. Acompáñame a escuchar la enseñanza de nuestro pastor Darío Acevedo. Bendiciones. Porque el Señor dijo, si no aman al que tienen al lado, ¿cómo van a amar a aquel que no han visto? Dice la palabra. Y el apóstol Pedro aquí está diciendo, ámense unos a otros. Ámense, acéptense, respétense unos a otros. Dejen la malicia que hay dentro de ustedes, la maldad que había en sus corazones. Dejen el engaño, no engañen más con un falso testimonio al otro. No sean hipócritas. Hoy me estoy presentando en unas vestiduras blancas, santo, puro, inmaculado. Pero cuando no me ven, soy una porquería de persona. Dejen las envidias. No sean más envidiosos. Dios a cada uno les dio en su justa medida. ¿Y por qué entonces tienen envidia del otro? Eso no va. No va conforme a lo que Dios estableció. No generen falsos testimonios, no injurien a la otra persona. No hables mal de la otra persona. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Un niño, un lactante, lo único que hace que es tomar la teta de la madre. Un alimento que es puro, que no es adulterado. Y que ese alimento hasta los 6 meses es lo único que un bebé necesita. No necesita más nada un bebé que la leche materna, el alimento materno. Es lo único que un bebé necesita. Entonces, para que el bebé crezca fuerte, sí o sí tiene que estar amamantando durante un año. ¿Sí? Y durante los primeros 6 meses lo único que hace cuál es el alimento de un bebé es la leche materna. Entonces les dice el apóstol Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué le está diciendo? Anhelen la palabra no adulterada. ¿Sí? Se está diciendo en el versículo anterior, dejen la malicia, dejen el engaño, la hipocresía, las envidias, las murmuraciones. Es lo que el cristiano está necesitando. ¿Sí? Estaba necesitando la iglesia, ¿sí? En ese momento, que sean sobrios y que esperen por completo en la gracia, que sean obedientes. Ese era el alimento no adulterado. Eso es lo que la iglesia necesita para crecer. La palabra correcta como está. Ni sacarle, ni ponerle. Porque muchas veces lo que hacemos es tomar un versículo y de ese versículo armamos una doctrina que no tiene nada que ver con lo que el Señor está hablando. Y muchas veces nos ponemos a enseñar de esa doctrina falsa. Y de un texto formamos un pretexto. Y porque es lo que yo quise decir, y por lo que a mí me gustó y por lo que yo quiero. Pero no es lo que dice la palabra. La palabra está diciendo, para que puedan crecer saludablemente en el amor, en la gracia, en la misericordia del Señor que probaron, ¿sí? Anhelen el alimento que no es adulterado, que es la palabra no adulterada. Lo que el Señor
estableció. Muchas veces nos va a confrontar, nos va a hacer mirar a un espejo, nos va a mostrar la porquería que somos, pero es lo que necesitamos. Un niño cuando está en una etapa de crecimiento necesita verduras. Y quizás a los niños no les gustan las verduras, pero es necesaria. Hay alimentos que no nos gustan, pero que son necesarios. Entonces, deseemos el alimento que realmente nos haga crecer. En el capítulo 2, versículo 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando dice acerquémonos a él, la piedra viva, o sea, Cristo, ese acercándonos, dice ese acercaos, ¿sí? En el original quiere decir vengan al Señor con un pensamiento de quedarse con Él. Entonces, ¿qué les dice Pedro? Vengan con ese pensamiento de quedarse con el Señor. Que Él es la piedra viva, quien resucitó, quien murió y que resucitó, que fue rechazado por los hombres, pero fue escogido por Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes, les decía a los que habían sido esparcidos por esa persecución, también como piedras vivas, porque ustedes han resucitado en Cristo, han pasado de muerte a vida al creer en Cristo. Sean edificados como casa espiritual. En el templo solamente iban los judíos y los sacerdotes judíos y no podía entrar nadie más. Pero dice, ustedes son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes son edificados como la casa, como el templo, porque allí dentro de ustedes mora la presencia del Dios Todopoderoso. Son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Yo te quiero leer algo que estuve viendo sobre un sacerdocio. ¿Qué dice? El sacerdocio es un privilegio de los escogidos. Éxodo 28:1. Es un privilegio y no todos los levitas eran sacerdotes, mas todos los sacerdotes eran levitas. ¿Sí? O sea que de esa tribu de Leví, de los levitas, no todos los levitas tenían el oficio de un sacerdote. Era un privilegio ser elegido como un sacerdote. Los sacerdotes son limpios de todo pecado. Levítico 8, 6 al 36. Los sacerdotes eran vestidos para el servicio sagrado. Debían ser santos y limpios de todo pecado. Llevaban vestiduras especiales para ese servicio. Hoy las vestiduras nuestras son limpias por la sangre de Cristo. Eran ungidos para servir a Dios. Los sacerdotes son preparados para el servicio. Son ordenados para una vida de obediencia. Son ordenados para una vida de obediencia. Eran preparados.
deben honrar la palabra de Dios. Los sacerdotes deben andar con Dios. Los sacerdotes deben influenciar a los pecadores. Los deben influenciar a dejar el pecado, a volverse y ser santos porque Él es santo. Los sacerdotes son mensajeros de Dios. No obstante, el privilegio máximo de un sacerdote es el acceso a Dios. Ellos tenían el acceso a Dios. Esos eran los sacerdotes, el sacerdocio, el sacerdocio arónico. O sea que tenían que ser limpios de todo pecado, vestidos para un servicio sagrado, eran ungidos para servir, eran preparados para ese servicio, eran ordenados para una vida de obediencia. Fíjate todos los requisitos del sacerdote. Debían andar con Dios, eran mensajeros de Dios. Aarón era el mensajero. Dios hablaba con Moisés y Aarón transmitía lo que Dios decía. Y tenían un privilegio máximo que tenían el acceso al Señor. Entonces, ¿qué les dice acá el apóstol Pedro? Vosotros también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. O sea que yo para ser un sacerdote, primeramente era elegido. Era un privilegio ser elegido como un sacerdote. Pero no era solamente ser elegido, tenía que ser santificado. Tenía que ser limpio. Vamos de nuevo. Tenía que tener una vestidura especial para un servicio. O sea, con una vestidura especial. Ellos, o sea, al solo verlos y en su manera de vivir y cómo se conducían en la vida, ya se daban cuenta que era un sacerdote. Así debemos ser nosotros. Con solo verte, el otro, el prójimo, tiene que saber que sos un sacerdote. Que fuiste elegido por el Señor, que estás siendo santificado constantemente, que fuiste ungido por Dios, que estás preparado para llevar a cabo ese servicio, que tienes una vida de obediencia, que honras la palabra de Dios. Influencias al que está al lado a que lleve una vida en santidad. Es lo que ellos hacían, es lo que hacen, es lo que debemos hacer nosotros. Y quiero ir al versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea que somos un linaje escogido por Dios, un real sacerdocio. Somos el real sacerdocio, ¿por qué? Cristo, como sumo sacerdote, que lo dice en Hebreos, ¿sí? Nos llamó a nosotros a ese sacerdocio, a un real sacerdocio. ¿Por qué? El sacerdote, la función en ese momento, en el tiempo arónico, era para santificar al pueblo. El sumo sacerdote real, que es Cristo, ya limpió y ya santificó al pueblo. Ya te santificó a vos, me santificó a mí. Ya murió por nosotros, ya hizo el real sacrificio cuando Él murió en la cruz. Pero ahora nos encomendó a nosotros
como nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Como un sacerdote, ¿sí? ¿A qué? Dice, anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que nos dio el privilegio de elegirnos, nos santificó en su sacrificio, nos vistió de unas ropas especiales para un servicio, nos ungió para el servicio a Dios, nos prepara para ese servicio, nos ordena a que llevemos una vida de obediencia, que honremos la palabra de Dios, que seamos mensajeros de Dios. O sea, llevemos que, como dice acá, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó a influenciar a los pecadores, a sacar al que está en tinieblas, a llevarlos a su luz admirable, llevarlos a la luz de Cristo. Nos capacitó y nos dio el máximo privilegio de tener un acceso a Dios. A través del sacrificio de Cristo, hoy tengo un acceso directo al Padre. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sos pueblo de Dios. Que no en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora alcanzaste la misericordia. Entonces, ¿qué les dijo? Les dijo en el versículo 13, sean sobrios, sigan sus lomos y corran rápido. Sean sobrios y esperen por completo la gracia de Dios. Esperen la salvación en la gracia de Dios. Sean obedientes. No estén deseando volverse atrás. No estén deseando su vieja vida cuando por ignorancia llevaban esa vida, sino que sean santos, porque Dios es santo. Tengan temor, respeto y hagan todas las cosas con agrado en todo el tiempo de su vida, porque fueron rescatados de esa muerte eterna para vivir eternamente con el Señor. A través de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, como un cordero sin mancha y sin contaminación, por amor a nosotros, para que nuestra fe y esperanza sea en Dios, y que por nuestra obediencia nuestra alma sea purificada mediante el Espíritu de Dios, por nuestra obediencia, que somos renacidos no de una simiente pecaminosa, sino de una simiente incorruptible, que es Cristo. Que desechemos toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, malos testimonios. Que deseemos como un niño recién nacido la palabra real, no adulterada, que nos va a hacer crecer, nos va a dar un crecimiento, porque hemos probado de la misericordia, el amor y la gracia del Señor. Que vengamos a Cristo con el pensamiento ya de quedarme establecido en Él, que es la piedra viva, que es el Cristo resucitado, que fue desechado por el pueblo judío. ¿Qué más aprendimos hoy? Que somos el linaje escogido por Dios, que somos real sacerdotes. Todos los requisitos del sacerdocio que Dios nos demanda. Que somos una nación santa. Fuimos adquiridos por Dios, ¿para qué? Para que llevemos la luz de Cristo a aquel que está en tinieblas. Porque
En un tiempo no éramos pueblo de Dios, pero ahora sí lo somos, porque hemos sido escogidos por Él y hemos sido renacidos en Cristo. Y en otro tiempo que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado la misericordia en Cristo. Así que con esto, iglesia, quiero dejarte. Vamos a seguir con el estudio, nos quedan un par de capítulos más de esta hermosa carta tan profunda que nos va a traer tanta luz a nosotros para que podamos vivir conforme Dios quiere que vivamos. Y que sabemos de que los tiempos difíciles vamos a pasar siempre y la persecución siempre la vamos a pasar. Pero en Él tenemos la victoria y la salvación. Solamente nos queda esperar en que Cristo se manifieste en su gracia. Con esto te dejo, iglesia. Que el Señor te bendiga en todo. Si te gustó, dale like, suscríbete y deja tu comentario. Dios te bendiga.